compañero y ya arrancamos, ¿saben? Bien, bárbaro. Bueno, ahora sí vamos a ir arrancando porque así no se nos va tanto el tiempo, ya somos 83. Bueno, en el día de hoy teníamos previsto eh, el tema de la responsabilidad precontractual. ¿Ah? Este, ya una pauta les da del tema de hoy dónde nos tenemos que ubicar, ¿no? Porque vamos a hablar de lo precontractual, o sea, de antes de que se forme el contrato. Y acá, bueno, les voy a pedir a ustedes que hagan un poco de memoria de obligaciones y contratos y a ver si se acuerdan o me pueden decir cuándo es que tenemos un contrato. A ver quién se anima. A ver los valientes. Antonio, Profe, cuando hay un acuerdo de voluntades, cuando hay un acuerdo de voluntades. ¿Solo? A ver si Valeria agrega algo más. Buen día. Buen día.
Sí, tiene que ver con la aceptación de la propuesta, ¿no? Es ese acuerdo de voluntades en el cual una parte se obliga para con la otra o ambas se obligan recíprocamente, ¿no? La definición del 1247, y me acuerdo que lo que más era cuándo era esa aceptación, cuándo el derecho consideraba que se había dado por prestada esa aceptación de la propuesta, ¿no? Cuando se recibía, cuando se notificaba. Entonces, para el momento clave era saber si la otra persona había aceptado. Bien, Analía. No sé si tiene que ver con el tema de los presupuestos, de la capacidad jurídica y del poder normativo negocial para Claro, poder. ahí fuimos un pasito antes, bien, a los presupuestos para la formación del contrato, que eran, La capacidad de obrar, la capacidad jurídica y el poder normativo negocial, porque sin la existencia de ellos ya ni siquiera se sigue adelante y ya hay inexistencia, ¿no? Tendrían que darse esos dos para después darse los otros cuatro requisitos, o cinco, si me estoy equivocando, que se necesitan para el contrato, que serían parte de los que dijo Valeria Farías. Sería el siguiente paso, ¿no? claro, Valeria mencionó uno de ellos que fue el consentimiento, ¿no? Y las formas en que se presta ese consentimiento y si se da en forma instantánea o en forma progresiva. Pero me están faltando dos elementos más para que se forme el contrato, porque tiene que haber un acuerdo de voluntades respecto de qué. Del objeto Usted de lo la Profe, sabe. obligación. Ahí profe, está, de el dar, hacer objeto conocer causa, y, a ver, Jessica, la causa, Iba a decir también objeto y causa. objeto y causa, ¿verdad? Entonces, todos los elementos que deben configurarse para que surja el contrato, para que nazca el contrato y este se perfeccione. ¿Ah? Hasta ese momento no nace el contrato a la vida jurídica. Una vez que se reúnen los presupuestos más los elementos, consentimiento, objeto y causa, se acuerdan que después tenemos requisitos de eficacia, pero ya tenemos un contrato perfeccionado. Después vamos a tener esos requisitos de eficacia, que pueden ser el plazo o la condición, dependiendo de qué tipo de plazo o de condición, para que el contrato despliegue efectos, pero ya se perfeccionó. Entonces, en el tema que vamos a centrarnos hoy, vamos a hablar de una responsabilidad que se genera no cuando se perfeccionó el contrato, sino antes, cuando este todavía no se perfeccionó. Bien, cuando estamos en la etapa de las tratativas, que nos encontramos con la otra parte, el futuro cocontratante, y empezamos a elaborar las tratativas. ¿En qué va a consistir el contrato? ¿Qué plazo va a tener? ¿El precio? ¿El objeto? ¿La forma de entrega? ¿El lugar? Diferentes circunstancias que van a formar después parte de las cláusulas del contrato, pero en que todavía me estoy encontrando con el otro. ¿Tá? Entonces, en esa parte nos vamos a centrar para que ustedes se ubiquen. Estamos antes del contrato, y esto parece, hay un libro de un profesor argentino, Gonzalo Soso, que se llama Antes del contrato, que para quienes quieran en algún momento ampliar sobre el tema, pueden leerlo, pero bueno, estoy hablando de un autor argentino que ya tratamos en la maestría, ¿no? Pero vamos a pararnos en ese lugar, en el lugar de las tratativas y la responsabilidad civil que puede generarse por la ruptura intempestiva de las tratativas, intempestiva e injustificada. Ahí ya les voy tirando elementos que van a tener que tener esa ruptura para que pueda generar responsabilidad. Aparte ya les voy tirando varios titulares, ¿no? Porque ya sabemos que la ruptura intempestiva de las tratativas puede generar responsabilidad y cómo tiene que ser esa ruptura. ¿Me tira algún compañero más? Bueno. Entonces, esta etapa precontractual
va a ir entonces desde las tratativas hasta el perfeccionamiento del contrato. Una vez que el contrato se perfecciona, cualquier incumplimiento que se pueda generar va a estar dentro del ámbito de la responsabilidad contractual y no de la precontractual o extracontractual. ¿Ah? Entonces, como bien fueron diciendo ustedes, un contrato va a estar perfecto cuando se reúnan cuando se reúnan los presupuestos y los elementos esenciales para que nazca la vida jurídica. ¿Ah? Esa formación puede ser instantánea o puede ser sucesiva, ¿verdad? Vamos a tener contratos, como por ejemplo los contratos de consumo, en que tengamos exhibido un producto, que después vamos a ver en derecho de consumo cómo se maneja el tema de la responsabilidad precontractual, que va a tener determinados requisitos, pero es un contrato que se celebra en forma instantánea, ¿no? Veo el producto, veo el precio, entro al comercio y compré. O un contrato de transporte. Me subo al ómnibus, pago el boleto y celebro el contrato de transporte. No me pongo a tratar con el chofer del ómnibus, a ver si le pago el boleto, no le pago el boleto, cuánto le pago, ¿verdad? Ya hay un precio establecido, me subo, pago y celebré el contrato de transporte. Son contratos de celebración instantánea, pero después podemos tener determinados contratos. Ejemplos hay muchos, pero supónganse un contrato de construcción, un contrato de compraventa de un inmueble, en el que las tratativas pueden llevar mucho tiempo. También en el caso de la compraventa de establecimientos comerciales o determinados negocios en que se celebran, se le denomina due diligence, ¿verdad? Que va a haber un tiempo entre que se celebra ese negocio y el negocio definitivo en que las partes van a interiorizarse en qué consiste el negocio, qué deudas tiene, cómo se maneja y se maneja determinada información que va a tener unos requisitos que vamos a ver más adelante que, bueno, que pueden generar que se incumplan irresponsabilidad. Pero en esta parte de las tratativas, bueno, hay contratos que llevan tratativas. Y también tienen que diferenciar ustedes la parte de las tratativas de la parte de cuando se celebran los contratos preliminares. ¿Ah? Supónganse, yo veo un inmueble publicado, me contacto con el agente inmobiliario, voy a ver, a visitar el inmueble, bueno, pregunto determinados aspectos, fijo una segunda visita, voy con un arquitecto a ver si no tiene visos constructivos, bueno, en general, qué potencialidades tiene el inmueble, etcétera. Todavía no celebré ningún contrato, estoy en tratativas. Bueno, el precio, se lo quiero bajar o se lo pago en determinadas cuotas, ¿verdad? En este caso de la compraventa de inmueble, después, cuando se acuerdan determinados aspectos, puede surgir un contrato preliminar, que puede ser, ejemplo, una promesa de compraventa. Pero ¿qué diferencia van a tener las tratativas con ese contrato preliminar? En que en las tratativas yo todavía no me obligué a nada. Estoy negociando, estoy tratando con la otra parte. En cambio, en el contrato preliminar genera obligaciones, yo estipulo obligaciones. ¿Qué obligaciones? Las de celebrar un contrato definitivo. ¿Se entienden? Entonces, hay una formación sucesiva del contrato. Hay situaciones en que esta parte de las tratativas o de un contrato preliminar va a ser contingente. Como les decía, hay contratos de formación instantánea que no tienen ni parte de tratativas ni contrato preliminar. Pero hay contratos en los que ustedes van a asesorar en que tienen una parte de tratativas, de contrato preliminar y hasta llegar al contrato definitivo. ¿Van ubicándose en tema? Entonces, ese contrato preliminar o promesa de contratar genera obligaciones y las partes pueden incumplir esas obligaciones, pero esa responsabilidad va a ser contractual. ¿Por qué? Porque tengo un contrato que es una promesa de contratar.
Muy bien. Entonces, esta formación sucesiva de los contratos puede tener diferentes etapas a su vez, antes de llegar inclusive a un contrato preliminar o al contrato definitivo, que Gamarra le denomina los actos preparatorios, ¿no? Que son las tratativas, una invitación a ofertar. A ver, Antonio, tiene la mano levantada. Gracias, profe. Por ejemplo, puede ser un boleto de reserva de un negocio, de compra-venta, como usted decía bien, profe. Pero, profe, no sé si me adelanto, pero por ejemplo, Gamarra, por ejemplo, no sé si Gamarra dice en doctrina que la precontractual está absorbida directamente por la contractual, no, que Bueno, no es, y ahora, es ahora vamos a ver las posiciones, eso según la naturaleza jurídica y la posición que se sostenga, porque hay varias posiciones, no solo la de Gamarra. Gracias, profe. Ahora lo vemos. Vamos despacito por las piedras. Despacito hasta que nos quedamos sin tiempo y tengo que acelerar, pero bueno, por ahora vamos despacito. Entonces, esos actos preparatorios, como decíamos, pueden tener las tratativas, una invitación a ofertar, una minuta, ¿verdad? La minuta es como una pequeña actita que uno va haciendo, un pequeño resumencito de los puntos que se van acordando o que se van hablando y bueno, y quedan a revisión. Hay un intercambio de, por ejemplo, de mails, en el que, bueno, el precio es tanto, bueno, te ofrezco, el precio es 150, te ofrezco 145, bueno, no 145, pero con 3 meses de plazo para dejar el inmueble vacío, ¿verdad? En esa minuta o en esa ida y vuelta se va formando las cláusulas del futuro contrato. Analía. Consulta, la minuta que usted dice, ¿vendría a ser, digo, capaz que trato de poner palabras que no sean las adecuadas, pero viene a ser como un resumen de los antecedentes de tratativa que se van dando en el negocio? Claro, es una forma de llevarlo ordenadamente, más que en forma verbal, bueno, voy dejando asentado en un documentito, como yo les digo, puede ser un ida y vuelta de mails, no tiene por qué decir minuta y ser un Word específicamente, sino que puede ser un ida y vuelta de mails en donde, bueno, se van marcando como los pequeños acuerdos a que se van llegando, que siguen en el ámbito de las tratativas. ¿Y de qué me puede servir la minuta? Bueno, y esa ida y vuelta de mails de prueba en el caso de una responsabilidad, de que vaya a reclamar una responsabilidad precontractual. Pero no quiere decir que yo pueda exigir el cumplimiento de esos puntos a los que acordé si todavía no llegué al contrato. Viene a ser como una cosa que queda asentada, o sea, la Claro, hablamos y quedó acá. Está. una ayuda a memoria y bueno, y ya lo acordé. Ya, estos puntos ya están cerraditos para llevar las cláusulas definitivas del contrato. ¿Tá? Pero todavía no son el contrato. ¿Y qué validez pueden tener? Bueno, pueden tener validez probatoria, pero ¿para qué? Para poder reclamar por responsabilidad precontractual. No, como les digo, para ir a exigir el precio, por ejemplo, o que se firme el contrato definitivo. ¿Ah? Bueno, entonces, siguiendo con las tratativas, estas tienen por finalidad debatir entonces las cláusulas o el contenido del contrato definitivo. ¿Tá? Y tengamos en claro que en las tratativas lo que hay es voluntad de debatir y de llegar a acuerdos, pero no de contratar todavía. Por eso es que la etapa de las tratativas no vincula, porque son un esbozo de contrato en donde vamos llegando a pequeños acuerdos sobre los aspectos definitivos. ¿Ah? Entonces, Gamarra es quien plantea la diferencia entre las tratativas y la propuesta, es que en las tratativas no hay voluntad de obligarse, pero en la propuesta sí. Cuando yo ya realizo la propuesta, hay una intención de obligarme. Hay una voluntad de sujeto, un cambio en la voluntad del sujeto de que, bueno, ahora sí, ahora me quiero obligar a estas condiciones. Bueno, en minuta ya hablamos. Entonces, si tenemos que llegar, ¿vamos todos hasta acá? Admitir a más compañeros.
Profe, a mí me queda una Sí. duda. Sí. Escucha. Usted en principio dijo que las tratativas iban desde el precontrato iba de las tratativas hasta el perfeccionamiento del contrato, ¿no? Sí, sí. La Y después responsabilidad dijo que precontractual. el contrato, sí, después dijo que el contrato preliminar genera obligaciones. Sí, Y acá tengo mi duda. Las sí. tratativas, que vienen a ser como un precontrato, ¿no genera obligaciones? No, porque las tratativas son tratativas. Porque Cuando usted yo dijo, llegué al contrato preliminar, por ejemplo, una promesa de contratar, ya es un contrato. La minuta, y Valeria, un está precontrato, antes. y entonces el precontrato y el contrato preliminar no es lo mismo. No, yo no hablé de precontrato, hablé de tratativas y de responsabilidad precontractual, no de precontrato. Las Ah, tratativas es cuando las partes se encuentran y empiezan a negociar. Cuando yo tengo una promesa de contratar o un contrato preliminar, ahí ya tengo un sí, contrato, ¿ah? ok, Que genera obligaciones. ¿Qué obligaciones? Las de firmar el contrato definitivo, bien, ¿ah? está. Pero en las Me va a quedar la... tratativas estoy antes de esa promesa de contratar, antes. Y en esa parte no genera obligaciones. No genera obligaciones, Perfecto, pero sí gracias. puede generar responsabilidad precontractual, Bien, ¿ah? está. A ver, voy a darle a Silvina que me quiere ayudar. La voy a dejar que me ayude. Convertir en anfitrión. Ahí está. Entonces, si tenemos que dar un consejo, Valentina, perdón, Profe, pero Verónica. ahora a raíz de lo que dijo Valeria me genera una duda, porque si Sí, decimos que las tratativas no generan obligaciones, ¿dónde está la sí. responsabilidad precontractual? ¿Qué es lo que fallamos en el acuerdo ese de ponernos de acuerdo para contratar Bueno, que la genere? ahora vamos a ver, porque no genera obligaciones, estoy tratando, estoy negociando con la otra parte, ¿ah? Pero ahora vamos a ver por qué puede generarse responsabilidad precontractual, ¿ah? Entonces, si tenemos que definir a la responsabilidad precontractual, decimos que es aquella que tiene lugar antes del perfeccionamiento del contrato, ¿ah? Antes de que se reúnan todo lo que vimos, los presupuestos más los elementos. Es responsabilidad precontractual, ¿por qué? Porque cuando el contrato se perfecciona, se aplica el sistema de la responsabilidad contractual. Y se trata de una responsabilidad que genera que el actuar de los sujetos en la etapa de las tratativas. Fundamentalmente, para que vayan, a ver si les va llegando el tema, lo que se va a vulnerar es el principio de buena fe o el deber de actuar de buena fe en las tratativas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros llegamos al perfeccionamiento del contrato, tenemos una regulación específica, 1291. El 1291 nos dice, los contratos legalmente celebrados forman una regla a la cual deben someterse las partes como la ley misma. Y seguido dice, todos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan. ¿Ah? Entonces, cuando se perfeccionó el contrato, tenemos una norma que nos dice que debemos comportarnos de buena fe. Entonces, para decir que hay una responsabilidad precontractual, la doctrina hace una construcción y dice, bueno, como se preguntó Valentina recién, si no se generaron obligaciones, ¿qué es lo que hace que yo pueda tener en la etapa de las tratativas una responsabilidad? Y bueno, hay un principio
de buena fe, un deber de actuar de buena fe de los sujetos en materia contractual. ¿Ah? Un deber, como tenemos el deber genérico de no dañar, tenemos el deber genérico de actuar de buena fe. Y ahí, bueno, como adelantaba hoy Antonio, hay diferentes posiciones en cuanto a qué naturaleza jurídica tiene esta responsabilidad de la que estamos hablando. ¿Tiene naturaleza contractual? ¿Tiene naturaleza extracontractual? ¿Es una teoría autónoma? ¿Ah? Y ahí, bueno, se despliegan las diferentes posiciones y los diferentes fundamentos para sostenerlas, ¿no? Las teorías contractualistas, dentro de las que se encuentran Gamarra, De Cores, Venturini, ¿verdad? Dice que la responsabilidad precontractual es de naturaleza contractual. ¿Y lo fundamentan en qué? En que, bueno, en que los sujetos están determinados. No como en la responsabilidad extracontractual, en que los sujetos están indeterminados y tengo un deber genérico de no dañar. ¿Ah? Soy yo, sujeto, frente a todos los demás indeterminados, un deber genérico de no dañar. Yo no puedo salir a la calle en el auto y atropellar a todo el mundo, no, tengo el deber genérico de no dañar. Acá dice Gamarra, bueno, yo tengo un sujeto ya determinado con el cual estoy tratando y tengo ese deber de comportarme de buena fe. Después están las teorías extracontractualistas. ¿Ah? Por ejemplo, la doctrina francesa lo simplifica en el sentido de decir, bueno, no tengo contrato, no puede ser responsabilidad contractual. ¿Cuándo tengo responsabilidad contractual? Cuando tengo contrato. Todo lo demás es extracontractual, es responsabilidad aquiliana. En la doctrina nacional, sí, ¿quién me habló? Valeria Farías, perdón. Sí. ¿Me puedes la de la francesa? Porque copiando la otra ni te puede prestar La atención. francesa es sencilla. No tengo contrato, aplico responsabilidad extracontractual o responsabilidad aquiliana. Cuando aplico la contractual? Cuando tengo un contrato. Todo lo demás es responsabilidad extracontractual. Tan sencillo como eso, la francesa. Gracias. ¿Ah? Después, en la doctrina nacional tenemos las posiciones de Rodríguez Russo, de Carnelli y de Fernández Fernández. ¿Ah? Básicamente, bueno, todos en la línea de la doctrina francesa dice que si no tengo contrato, no se generan obligaciones y por lo tanto, si no tengo obligación, no tengo responsabilidad contractual, ¿no? Entonces, Rodríguez Russo dice que, bueno, lo que hay en la responsabilidad precontractual es un deber de actuar de buena fe y técnicamente no es una obligación. Y como no es una obligación, no tiene patrimonialidad y no puedo exigir su cumplimiento. Y por lo tanto, no genera responsabilidad contractual. Tiene naturaleza extracontractual. Carnelli básicamente dice lo mismo también, que técnicamente no es una obligación. ¿Ah? Porque el objeto de la obligación es la prestación y el acreedor puede exigir el cumplimiento. Y acá tenemos la violación de un deber de actuar de buena fe, que está en otro ámbito, no está en el ámbito de la obligación. Y por lo tanto tampoco se puede exigir su cumplimiento. Y el profesor Fernández Fernández distingue en deberes obligacionales y no obligacionales y dice, bueno, el deber de actuar de buena fe es un deber no obligacional. Y por lo tanto, al ser no obligacional, genera responsabilidad extracontractual. Y bueno, y después
tenemos la teoría que propugna una regulación autónoma de la responsabilidad precontractual en Italia, que bueno, dicen que no es ni contractual ni extracontractual, sería una categoría autónoma. El tema es que en nuestro derecho, por ejemplo, no tenemos una regulación específica, entonces tenemos que recurrir a la normativa que tenemos, a los principios que tenemos para poder regularla. Y todo se va a reducir en el daño indemnizable, ¿no? Porque dependiendo si estamos dentro de la responsabilidad contractual o extracontractual, el daño que se va a indemnizar. En una primera etapa, porque como todo en el derecho va evolucionando, se estaba a una afiliación más contractualista de la responsabilidad precontractual. Y lo que se indemnizaba o lo que los tribunales estaban afines a indemnizar era lo que se denomina el interés negativo, el interés que tiene el sujeto a la celebración del contrato. Entonces, bueno, ¿qué entraba dentro de ese interés negativo? Todo, por ejemplo, todos los gastos que yo había incurrido en tratar de celebrar ese contrato. Gastos de certificados, de traslado, llevé a un profesional para que me viera la casa, pedí asesoramientos varios a diferentes profesionales, y al final se frustran las tratativas, ¿verdad? Y como yo les dije, no tengo derecho a exigir el cumplimiento, o sea, no tengo el derecho a exigirle al otro que me venga a firmar el contrato y que me venda el bien por ese precio, en ese plazo, etcétera, porque estaba en la etapa de las tratativas. ¿Ah? En cambio, en una posición más evolucionada, tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, y como nosotros vimos, se va a una reparación integral del daño. Entonces, ahí entra en la discusión de si también se podría reclamar por el lucro cesante. ¿Ah? O por la pérdida de la chance. Ahora un poquito más adelante vamos a ver qué tipos de daños se reparan y tengo una sentencia también para comentar que es un poco más divertido y baja más a tierra esto que estamos hablando. Entonces, ¿cuál sería el disparador o el hecho que provoca o que puede provocar que se genere responsabilidad precontractual? Es cuando una de las partes culmina en forma intempestiva e injustificada con las tratativas que se venían realizando. ¿Ah? Y de un modo tal que se lesiona la confianza de la contraparte, viola el principio de buena fe e incurre, dicen algunos autores, por ejemplo Verdaguer, dice que incurre en un abuso de derecho a no contratar, en un abuso de su derecho a no contratar. ¿Por qué? Porque en la contratación rige un principio general, y acá van a ver una balanza entre el principio o el derecho a no contratar, la libertad de contratar con quien yo quiero y como yo quiero, por la autonomía de la voluntad, y del otro lado voy a tener al sujeto que quiere culminar el contrato y que llegó a un estado de confianza tal en esas tratativas que le hicieron creer que el contrato se iba a concretar. ¿Ah? Entonces, en esa etapa de las tratativas,
Ustedes lo pueden leer en Gamarra, pero yo me copié un textito que a su vez citan diferentes sentencias de la Suprema Corte, que dice, no hay obligación de continuar las tratativas hasta el final, porque la voluntad en ese periodo no alcanzó concreción ni definitividad. Esta voluntad sigue todavía indecisa y por lo tanto puede orientarse libremente, ya sea hasta la formación del contrato o sea en el sentido de abandonar o suspender las tratativas. Y cuando se decide por este último camino, no debe justificar de manera alguna su conducta. Entonces, en principio estoy en la etapa de las tratativas y si alguien se quiere bajar, no tendría por qué justificar que culmina las tratativas, en base al principio de la libre contratación. Y esto citado en una sentencia que no hizo lugar a responsabilidad precontractual. Por ejemplo, porque no se acreditó o el daño, o porque no se acreditó ese grado avanzado en las tratativas que le hizo creer a la otra parte de que ya estaban por cerrar el acuerdo. ¿Ah? Y ustedes me dirán, y bueno, ¿y qué, en qué me baso yo para decir, bueno, ya llegué a ese grado de confianza y de que iba a cerrar el acuerdo? Bueno, estamos en un ámbito muy subjetivo, ¿verdad? Y los jueces van a tener en cuenta determinados elementos que le proporcionen las partes para decir que se encontraban en ese estado avanzado y con ese grado de confianza en que se iba a culminar el contrato. María Rodríguez. ¿En qué principio fue que dijiste, profe? ¿En qué principio? Que no se tendría que justificar si uno se baja de las De la tratativas. autonomía me parece Y que fue el sí, que en la libertad de contratar, en la autonomía de la voluntad. ¿Ah? Porque ahí se va a poner en la balanza, porque estoy en tratativas. Ese principio de libertad de contratar y por el otro lado, bueno, el principio de buena fe y el deber de actuar de buena fe. Como yo les decía, en nuestro derecho no tenemos un capítulo específico que diga, bueno, responsabilidad precontractual. Y acá este es el régimen, ¿verdad? Tenemos que ir a varios artículos, o bueno, por ejemplo, en la Ley de Relaciones de Consumo tenemos regulación específica. Pero bueno, después, más allá del 1291, que está en la parte de contractual, cuando se formó el contrato, no tenemos una regulación específica. Se mencionan, por ejemplo, en el derecho comparado, tiene una regulación específica en los principios de derecho contractual europeo, eso lo googlean y lo sacan fácilmente, que son los artículos 2301 y 2302. A ver si yo se los puedo copiar ahí. Se los copiaré en mi chat. Ahí fue, ¿no? Ahí está. Ese es el 2301. ¿Qué ley era? Es el de en Principios de Derecho Contractual Europeo, que se ponen como ejemplos de regulación específica de la responsabilidad precontractual. Entonces dice, negociaciones contrarias a la buena fe. Las partes tienen libertad para negociar y no son responsables en caso de no llegar a un acuerdo. Vieron que prima el principio de libertad contractual. Sin embargo, la parte que hubiere negociado o roto las negociaciones de manera contraria a las exigencias de la buena fe será responsable de las pérdidas causadas a la otra parte. Y en especial es contrario a la buena fe, ya no, ahí nos dice, bueno, ¿qué se entiende por contrario a la buena fe? Que una parte entable negociaciones o prosiga con ellas si no tiene intención alguna de llegar a un acuerdo con la otra parte. ¿Ah?
Entonces, ahí podemos ver la diferencia de lo que es el interés negativo y el interés positivo, que hablábamos hoy. El interés negativo va a coincidir con, bueno, con los gastos en que haya incurrido para la celebración del contrato, en esas tratativas. Como les decía hoy, gastos de certificados, en profesionales, asesoramientos, traslados, en fin, todo ese tipo de gastos. Que se diferencia del interés positivo, que el interés positivo va a coincidir con los daños, ¿verdad?, que se hubiera evitado y las ventajas que se habrían obtenido de celebrar el contrato. Es el interés en la celebración del contrato o del cumplimiento del contrato. Y en caso de incumplimiento, el daño va a consistir en las ventajas que lograría esa parte si el contrato se hubiera celebrado. Y después del 2302, que yo les mencionaba también de esta norma, a ver si cargó ahí, sí, ahí ya fue. 2302 nos dice que quiebra de la confidencialidad, ¿verdad? Si en el transcurso de las negociaciones una parte comunica a la otra alguna información confidencial, la segunda tiene la obligación de no divulgar dicha información y de no utilizarla para sus propios fines, con independencia de que el contrato llegue a celebrarse o no. El incumplimiento de este deber puede comportar una indemnización por los perjuicios causados y la devolución del beneficio disfrutado por la otra parte. Acá es más amplio, porque como vamos a ver ahora, uno de los deberes que se genera también en las tratativas es el deber de confidencialidad, ¿verdad? Porque se va manejando determinada información de la otra parte que no podría ser aprovechada en beneficio propio o, bueno, o salir a negociar con otro con las condiciones que yo estoy tratando. Es un comportamiento desleal, sobre todo en materia comercial, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué consiste ese deber de actuar de buena fe? ¿Ah? Y, como les decía hoy, es una construcción doctrinaria y jurisprudencial de determinados casos que se van dando y, bueno, y van surgiendo a medida que va progresando el derecho. ¿Qué significa? Bueno, es un deber de lealtad, de respetar la palabra dada, de no sorprender la confianza de la otra parte, de no receder las tratativas cuando se llegó a un estado tal en que, bueno, se generó la confianza de que se iba a firmar el contrato. Supónganse que hoy en mi estudio, bueno, tengo una firma a las 6 de la tarde, ya se sacaron todos los certificados, ya estuvieron de acuerdo, llega a las 6 de la tarde, tengo al comprador acá sentado y el vendedor no aparece. Y no aparece, y no aparece, y no aparece, y no dice, lo llamamos, y no, me arrepentí, no se lo voy a vender a él, se lo voy a vender a otro. Víctor. Profe, no, estaba pensando ahora que igualmente casi siempre se debe dar de que dentro de la jurisprudencia, si no hay ningún comportamiento así como o sea, divulgar información, como lo decía el artículo que recién estaba describiendo, es medio difícil de probar. Creo que se adherirían a la teoría contractualista, ¿no? La mayoría de las veces. Supongo yo sí, porque es tan subjetivo para probarlo que ni siquiera sería coherente seguir, a no ser que haya un comportamiento específico, es mejor ni siquiera iniciar un proceso, supongo. Sí, es muy subjetivo y bueno, y va a depender del caso concreto. Esto, lo que se pueden dar son líneas generales y como yo les decía, bueno, citar casos que se hayan dado en la realidad, ¿verdad? Ahí mismo en el libro de Gamarra creo que tienen el caso de un señor de 88 años que estaba en tratativas, creo que era por la venta de un terreno o una cosa así, y bueno, en una negociación de un año.
el señor tenía 88, en algún momento había que concretar, y la otra parte sale de las tratativas en forma injustificada después de un año de negociaciones, ¿tá? Y de tratar de llegar a un acuerdo. ¿Qué va a poder reclamar ese señor? No va a poder reclamar el cumplimiento del contrato, o sea, la venta del terreno, pero sí por la vulneración del deber de actuar de buena fe. 88 años, tuviste un año con las tratativas haciéndome creer que me ibas a comprar el campo, etcétera, y un día desapareces. Es eso lo que se protege. También se protege la libertad de contratar. Por eso, y los jueces van a poner en la balanza todos los elementos que tengan que le aporten las partes, porque como vamos a ver ahora en la sentencia que vamos a comentar, una de las partes, o sea, el reclamante no acreditó el daño. Vieron que nosotros siempre bueno, para reclamar lo que sea, que tengo lo primero, lo que está en el centro, lo que está en el principio, donde quieran ponerlo en el esquema, es el daño. Profe, Jennifer, perdón. sí, sí, decime, No, no, Víctor. que en ese caso que usted estaba diciendo recién, podría reclamar el daño emergente por la disminución patrimonial por todos los gastos de asesoramiento jurídico, los timbres, etcétera, que haya. Exacto. Pero bueno, ¿puede reclamar un lucro cesante? Hay que ver el caso concreto, ¿no? Jennifer, Hola, buen día. buen día. Creo que estaba Bruno antes. Bueno, Buen día, profe. Tengo una buen consulta. día. Sí, Y cuando es, por ejemplo, una compra en línea, ¿qué aplicaría ahí? Porque ha pasado, por ejemplo, que estás con un vendedor en Mercado Libre y al final te dice, por ejemplo, no, conseguí otro comprador. Y vos, capaz que en el momento que le diste comprar y estás hablando con el contacto de la persona o algo, ya, ¿qué pasaría ahí, por ejemplo? bueno, pero ahí, ¿cuál fue el daño? Y ¿Incurrió en gastos? ¿Ya incurrió en gastos? Por ejemplo, para poder reclamar un daño no, emergente. pero capaz que podría haber en el tema del tiempo. Capaz que yo necesitaba algo justo para el lunes y estuvimos hablando de que, bueno, se entregaba el lunes y al final me dice, no, conseguí otra persona. No hay un gasto capaz de dinero, porque, bueno, pero hay un gasto de tiempo. Y bueno, ahí va a tener que acreditar el daño. Ahí va, gracias, pues. Jennifer, Bien, ahora sí. Quería comentarle que el semestre pasado en Procesal, nuestro grupo entró a una audiencia en vivo que trataba todos esos aspectos, que en realidad el comprador era quien iniciaba la demanda, luego que bueno, aparentemente era un contrato, una tratativa común de una venta de terrenos, pero que era para construir una determinada, vamos a suponer, un lote de viviendas. Entonces el comprador tuvo que invertir en una empresa para hacer mediciones y todo lo demás, y de un momento a otro el vendedor se desapareció. Y ahí es donde empiezan a entrar todos esos aspectos que usted mencionó, porque la abogada del comprador, después de investigar mucho y que se desapareció y no respondía esto y lo otro, se dio cuenta que ya había entablado al mismo tiempo negociaciones con otra persona del mismo lote. Y de ahí es que estaban hablando todo eso, de todo lo que ese comprador tuvo que invertir contratando empresas para hacer determinadas cosas, todo en base a la buena fe, porque no tenían nada pactado. Y de un momento a otro se desapareció el vendedor. Y bueno, y en realidad estaban desde 2019 en juicio, y en realidad en esa audiencia no se definió nada, se aplazó también. Y eran claro. tal cual lo que usted mencionaba. Bueno, vieron, nada mejor, muchas gracias por poner el ejemplo, nada mejor que la vida misma. Esto sale de los libros y es más frecuente de lo que ustedes piensan. Eh, no siempre se llega a un juzgado, a una reclamación judicial, ¿verdad?
pero hay casos, no sé, de contratación de profesionales, por ejemplo, un arquitecto. Bueno, mira, quiero modificar la cocina y bueno, quiero saber cuánto me sale, ¿no? Quiero hacer la cocina nueva, quiero saber cuánto me sale, a ver cómo puedo arreglar, que ponga una isla en el medio, que ponga una isla en una esquina, en él, no sé qué. Y bueno, y llamo a un arquitecto para que me haga un proyecto. Y eso es trabajo. El hombre está haciendo ejercicio de su profesión, diseñándome la cocina. Yo le dije, sí, haceme la cocina. No, no contraté, todavía no lo contraté para que me haga la cocina. Pero él tiene la expectativa de que, yo voy a modificar la cocina. Y le encargué el proyecto. Entonces, ¿me va a poder reclamar como si me hubiese hecho la cocina? No. No, porque yo no lo contraté para que me la haga. Pero le pedí que me hiciera un presupuesto y que me hiciera un proyecto. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Antonio? Profe, una pregunta. Por ejemplo, ¿cuándo entra la mala fe, profe? Y bueno, cuando yo no actúo de buena fe, estoy actuando de mala fe. Contradictoria de la buena fe. Ok. Profe, ¿y ese el Hay actuar de un mala daño, por ejemplo, cuando actúas de mala fe, hay un daño más previsible, profe. Por ejemplo, que de buena fe. Por ejemplo, si actúas de mala fe, ya hay una predisposición, me parece, o Bueno, no. si actúo de mala fe, ya se puede entender de que también, bueno, depende del factor de atribución. Ahí voy a tener que demostrar, ¿no? Si es con Claro, dolo bien. o si hay una negligencia de la Ok, otra parte, simplemente hay una negligencia. Ahí empiezan a jugar los factores de atribución. ¿Había alguna otra mano bien, levantada? gracias. No, de nada. Alguien había hablado. Yo, profe, porque por ejemplo, en ese que usted dio el ejemplo del arquitecto, por ejemplo, Sí, pero a usted le pasa el presupuesto y no, capaz que no llega o no le sirve el precio, lo que sea, vas a desaparecer, pero no, como que no entiendo bien como al límite de realmente, o sea, como que lo claro, entiendo en un ejemplo en más ese grande, ejemplo, como las explico. opciones son varias. En ese ejemplo, las opciones son varias. Le mando un mail, le digo, bueno, estudio el presupuesto y te contacto si me sirve. O, ay, qué bueno, voy a ir mirando la cerámica, voy a ir mirando la bacha, esto y lo otro, a ver cómo puedo financiarlo. Y bueno, y voy creando cierta expectativa en el arquitecto de que voy a hacer el trabajo, ¿no? O sea, no es blanco o negro, es un estado de confianza que le genero al otro de que, bueno, voy avanzando en las tratativas y voy a llegar a buen puerto, voy a contratar con él. Y de un día para el otro me desaparecí. A veces puede ser en forma este, dolosa, ¿verdad? Hay tratativas en que, bueno, va a depender, yo qué sé, como contaba la compañera, bueno, en ese caso, aparentemente de los terrenos, el vendedor estaba negociando en forma paralela la venta de los terrenos, y bueno, y ahí podría estipularse el vendedor para no incurrir en responsabilidad, puede decir, bueno, yo estoy vendiendo estos terrenos. Es a costa del que quiera comprarlo, bueno, si quieren hacer mediciones, si quieren hacer estudios en el terreno para ver cuánto peso soporta, ¿verdad? Ahí podría establecer esas condiciones. Bueno, yo estoy ofreciendo los terrenos, si ustedes quieren hacer mediciones, traer una agrimensora, a ver cómo lo lotean, lo fraccionan, es de cuenta de ustedes. Pero acá no dijo nada. A sabiendas, sabía que estaba contratando a la gente, trayendo máquinas, y por otro lado estaba negociando con otro.
Entonces ahí pareciera que hay una mala fe del vendedor. Por eso les decía, son más bien cuestiones de hecho que uno, bueno, va tratando de recabar la prueba y las actitudes de las personas en esas tratativas. En ese deber de actuar de buena fe, ¿verdad? Va a ser como un combo de deberes que se van a dar dentro del mismo, que va a implicar un deber de lealtad, de brindar información a la otra parte, un deber de custodia, por ejemplo, en el caso de de la venta de un automóvil en que puedo salir a probar el vehículo, el vendedor me deja que salga a probar el vehículo. Como mencionábamos recién, un deber de confidencialidad de la información. Todo ello está íncito en ese deber de actuar de buena fe. Y bueno, ¿cuáles son los elementos que menciona la doctrina para que se pueda configurar esta responsabilidad precontractual? ¿Verdad? Por lo general se mencionan 4 que son la ruptura de las tratativas, la violación de la confianza generada en la otra parte, la falta de justificación de esa ruptura y el daño, ¿verdad? Eso es fundamental. Entonces, bueno, el elemento de la ruptura de las tratativas, para que se genere responsabilidad precontractual, el deber de actuar de buena fe, bueno, ¿qué me implica? Que yo haga esas tratativas con lealtad, brindando información, con corrección, para llegar a un contrato después válido, ¿verdad? Después el otro requisito es la violación de la confianza generada en la otra parte. Y bueno, ustedes me dirán, ¿y cómo mido eso? Porque digo, hay un medidor de confianza. Bueno, va a estar también, va a depender de las circunstancias de cada caso concreto. Por lo general son comportamientos concluyentes de la otra parte que me dan la pauta de que, bueno, de que voy a firmar ese contrato, voy a llegar a buen puerto a ese contrato. Después, la falta de justificación de esa ruptura, y ahí es donde entramos en la línea fina de, bueno, la libertad de contratar y si tengo que dar cuenta o no de por qué, de los motivos por los cuales no llegué al contrato con esa persona. Por ejemplo, porque me apareció una mejor oferta. Antonio. Profe, puede ser, por ejemplo, de que uno actúe haciendo doble negocio simultáneo, pero no actuando de mala fe, sino para un provecho personal del negocio, un tipo, una causa de justificación de ligereza en el negocio, profe, que suele suceder, ¿no? ¿Una causa de justificación de qué, perdón? De una ligereza en el negocio, que yo intente negociar paralelo para beneficiarme de decirle a una persona, mía. No, pero a veces puede ser de que yo le diga, supónganse, se está vendiendo una propiedad. Bueno, tengo varios interesados. Ok. Tengo varios interesados y ahí no estoy actuando de mala fe, le estoy diciendo al posible esa es la pregunta, comprador, tengo varios interesados que se están interiorizando, bueno, en la documentación, etcétera, pero hasta que no hay una seña, una reserva de ese negocio, estoy en tratativas. ¿Y la palabra dada, profe? ¿Qué sería? Yo le bueno, digo, hoy yo te vendo para ti y mañana cambio de opinión, queda profe. en las relaciones
eso queda en en las relaciones personales. Ahí hablamos de ética, profe. Sí, bueno, todo. La Eso, ética, el honor, la palabra dada, pero yo no puedo ok, exigirle al otro ok, que ok, venga a firmar, que ok, venga a ok. cerrar el negocio. Em, bueno, esa falta de justificación en la ruptura tiene que ser objetiva, tiene que ser apreciable y controlable. Y bueno, uno de los elementos, el elemento fundamental para reclamar por responsabilidad precontractual es el daño causado de la otra parte, ¿no? Si no hay daño, no hay responsabilidad civil de ninguna naturaleza. Entonces, el fundamento de la responsabilidad precontractual es este principio de actuar de buena fe. ¿Y qué me genera la responsabilidad del incumplimiento de ese deber de actuar de buena fe? Eso es lo principal. ¿Y en qué consiste esa buena fe? Bueno, es una buena fe objetiva, ¿verdad? Es un estándar de conducta, así como tenemos el estándar del buen padre de familia, tenemos el estándar de la buena fe objetiva, de cómo deben comportarse los sujetos cuando entablan las negociaciones. Algunos autores, como por ejemplo Verdaguer, también lo fundamentan en el abuso del derecho de no contratar, ¿tá? Pero fundamentalmente Gamarra y la jurisprudencia se basan en la violación del deber de buena fe, que eso es lo que generaría la responsabilidad precontractual. ¿Cuál es el daño indemnizable entonces? El daño indemnizable sería, como dijimos, el interés negativo, ¿verdad? Que supone colocar al sujeto dañado por esa ruptura injustificada, intempestiva, en la situación inmediatamente anterior al comienzo de estas. Es como que saco dos fotos. Tengo el sujeto antes de iniciar las tratativas y al sujeto después de iniciar las tratativas. Entonces, ¿cuál es el daño indemnizable? Esa diferencia de valor, ese menoscabo que se produjo. Que por lo general, bueno, va a ser el daño emergente, los gastos en que incurrió para el futuro contratante vinculados al negocio. Yo les ponía el caso de la compraventa de un inmueble, bueno, la saca de certificados, el asesoramiento del escribano, se contraté un arquitecto, etcétera. Pero bueno, dependiendo del negocio, los gastos que pueda tener, ¿verdad? Después, en cuanto al lucro cesante, la jurisprudencia mayoritaria entiende que no es indemnizable. Y, bueno, quienes lo admiten, que son escasas las situaciones, sostienen que ese lucro cesante no puede ser equivalente al daño resarcible si se hubiese concretado el negocio, ¿se entiende? No puedo ir a reclamar como si el negocio se hubiese celebrado. Bueno, estamos todos. Vamos a ver una sentencia, si les parece. No tenemos tiempo, bien. A ver si se las comparto acá. Es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del año 2021, la 123 de 2021, en que les digo la fecha. Igual yo ahora se las comparto por el chat, pero para que tengan la fecha 27 de mayo de 2021. ¿Tá? Y es el caso de reclamación de un reconocido
conductor de radio, contra la empresa estatal Antel. ¿Ah? Y reclama por responsabilidad precontractual. Jennifer me revolea los ojos diciendo, ¿quién será? Ahí dice el nombre, así que lo puedo decir. La reclamación de Petinati contra Antel. Y reclama por responsabilidad precontractual. ¿Ah? El caso es que estaba negociando con Antel las condiciones de su contrato para promocionar a la empresa durante el plazo de 3 años por X monto mensual, por $8.000 mensuales masivos. ¿Ah? Negocia, cierran el acuerdo, las cláusulas del acuerdo, mail va, mail viene. Resulta que ese gasto, bueno, ustedes sabrán que o no tienen por qué saberlo, en algún momento lo van a aprender en derecho administrativo, que cuando el Estado celebra contratos, ya sea directamente o por una licitación pública, licitaciones abreviadas, etcétera, esa contratación pasa por diferentes controles. Uno de los controles por los que pasa es el Tribunal de Cuentas, para ver si la contratación se ajusta a la legalidad o no. Tribunal de Cuentas, contador de la Contaduría General de la Nación, que es otro organismo de control, ¿verdad? Para ver si ese gasto es imputado al proyecto, etcétera, que debería estar. Pero uno de los contralores es el Tribunal de Cuentas. Entonces, esa contratación, esa futura contratación que va a celebrar Antel con Petinati, es observada por el Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas observa porque no hay rubros, no hay crédito disponible para atender ese gasto. ¿Tá? Entonces, esto es un caso de una contratación directa, ¿verdad? Antel contratando directamente con Petinati. Hay casos en que son procedimientos competitivos, por ejemplo, una licitación pública, en donde por lo general en los pliegos ya se establece que la administración puede dejar sin efecto en cualquier momento la contratación, sin responsabilidad alguna. Entonces los oferentes se presentan con la expectativa de ser adjudicatarios, pero bueno, en todo el proceso de la licitación la administración puede bajarla y decir, no contrato, no, anulo la licitación, la dejo sin efecto, y eso no le genera responsabilidad. Pero acá estamos en el caso de una contratación directa de Antel con Petinati, y el Tribunal de Cuentas observa. ¿Por qué? Porque no hay crédito para pagar. Entonces, no puede seguirse adelante con la contratación, y Antel que dice, bueno, renegocia, y le dice a Petinati, mirá, y además había salido una normativa de la OPP que decía que no se podía en gastos de publicidad gastar más del 50% de no sé qué rubro. ¿Ah? Entonces se juntaron las dos cosas, la observación del Tribunal de Cuentas y esa normativa de OPP, que ahí podríamos decir, bueno, hay un hecho del tercero, ¿no? Que incide, porque hay una normativa que me está prohibiendo contratar por X monto. Bien. Entonces, Antel le formula una contrapropuesta de 190.000 pesos por mes masiva. Y el conductor dice, sí, ok, está bien, ese precio. Dice, ok, ese precio, y la respuesta de Antel nunca más llegó para ir a firmar el bendito contrato. Se esperó, se consultó, Antel, silencio. En definitiva, el contrato no se formó. Y el conductor reclama por responsabilidad precontractual. A ver, esto lo puedo compartir para que ustedes vean que esto no es solo en los papeles, es en la vida real. No, yo para compartir pantalla... ¿sí? Era esto. Ahí se las mando por el chat. Pero, ahí está, acá. Profe, pero ahí no hubo propuesta y aceptación. Pero ¿qué pasa? En los contratos administrativos
no hubo, porque no se llegó a suscribir el contrato. ¿Qué hubo acuerdo? En las diferentes cláusulas, en las tratativas. Hubo acuerdo en el precio, en la forma de pago, qué tenía que hacer, pero todavía no estaba elaborado el contrato, vamos a decir. Y además en los contratos administrativos, por lo general, tiene que salir una resolución de adjudicación, ¿ah? Para que se perfeccione el contrato. ¿Ah? Pero miren lo que, me interesa más bien lo que dice la Corte, ¿no? Y después el final, si quieren, lo leen ustedes, pero es lo que yo le decía, no acreditó el daño. A ver. El caso. Acá. Bueno, más o menos se los conté, pero dice, por su parte, Antel aceptó en general el relato contenido en la demanda, aunque desmintió conocer la oferta de la empresa, porque también el conductor decía que había desestimado la oferta de la empresa Claro, que por negociar con Antel y esperando por Antel perdió la propuesta de la empresa Claro, pero no acreditó que tenía esa propuesta de la empresa Claro, solo lo mencionó en la demanda, no lo probó. Entonces, decía que le habría dicho que Claro le había dicho al actor. Además, en cuanto a su proceder en la etapa prenegocial, rechazó que se le pueda calificar de ilícita, esto es lo que dice Antel, ¿no? Puesto que pregonó, no existió violación de la regla objetiva de actuar de buena fe en las tratativas. Antes bien, argumentó que existieron causas que la justifican. En primer lugar, el acuerdo no se firmó porque el contador del Tribunal de Cuentas observó el gasto proyectado por no existir crédito presupuestal disponible para afrontar el precio del contrato. Y en segundo lugar, porque las nuevas pautas dispuestas por la OPP, como yo les decía, determinaron que se restringieran en un 50% las partidas destinadas a publicidad y propaganda. Es decir, Antel dice, no, no es injustificado que yo no haya llegado a concretar el contrato. Tengo una justificación. El tribunal me observa el gasto y la OPP me baja el presupuesto. Bueno. Después, lo que dice la Corte. La Corte dice, comparte el encuadre jurídico efectuado por los Tirizada en el sentido de que no existió contratación, lo que también es compartido por los ministros discordes, por lo que el marco jurídico aplicable al caso es de la responsabilidad precontractual. Esto es el periodo de las tratativas cuya finalidad es la concreción de un negocio jurídico determinado. ¿Ah? Bueno, después pone toda la... Esta sentencia está buena porque tienen bastante doctrina citada para que puedan leer más allá de lo que yo les haya dicho. Dice, a juicio de la Corte, efectivamente se verificó un supuesto en el cual Antel creó una razonable confianza en la conclusión del contrato a favor del actor, a la que siguió una injustificada ruptura de las negociaciones por parte de quien edificó lamentada seguridad en instancia donde la negociación prácticamente ya gozaba de definitividad y concreción. Ah, ya estaba ahí, ya estaba para firmarse. Tales son los datos definitorios del Instituto de la Responsabilidad Precontractual. Y bueno, y hace un raconto de los hechos relevantes. Luego de haber llegado a un acuerdo sobre el precio y el plazo, el contador delegado observó el gasto. Tras ello, Antel hizo llegar al actor una nueva propuesta por un plazo y un precio menor, y esta segunda oferta fue aceptada por Niechowitz, que es Pettinati, ¿no? Luego de tal episodio, Antel guardó completo y definitivo silencio, no se avino a firmar el acuerdo, ni tampoco al final de las tratativas exteriorizó al actor las razones impeditivas. Y refiriendo al grado de confianza que se tutela en sede de responsabilidad precontractual, el ya citado catedrático español, que es Díez Picasso, solo puede hablarse de la creación de un estado de confianza cuando las conversaciones han experimentado un cierto grado de desarrollo y se encuentran ya avanzadas. No puede decirse que la confianza se cree si la fase de negociaciones se encuentran en los primeros tanteos. Vieron que es un tema de ida y vuelta y del caso concreto.
Dice, se considera que las negociaciones han tenido que llegar a un punto en el que la otra parte, inducida por el demandado, podía razonablemente esperar que el contrato se iba a concluir. No basta con la mera esperanza en el que el contrato se celebrará. La confianza debe estar justificada atendidas las circunstancias del caso y ha debido ser generada por la conducta, las palabras o el silencio de la otra parte. En muchos casos se puede atender a parámetros objetivos, como la larga duración de las negociaciones o lo avanzada de las mismas, aunque no sean siempre requisitos necesarios para que haya responsabilidad. Bueno, después cita a Gamarra. Y lo que quería decirles, a ver, acá. Díez Picasso sigue diciendo, ¿no? Que expresa que la culminación infructuosa de las negociaciones debe ser puesta en relación con los deberes de la buena fe y de lealtad y con lo que razonablemente puede esperarse de personas colocadas en una situación semejante, es decir, cómo se deben comportar esos sujetos objetivamente en la negociación. Entonces, dice, en suma, se comparte el fallo hostilizado en cuanto estimó que la conducta de Antel resultó desleal, lo que equivale a decir que vulneró la obligación o el deber de actuar de buena fe. Yo prefiero mencionar más el deber o la violación del principio, porque si hablamos de obligación, ya ustedes pueden entreverarse y dicen, bueno, si hay una obligación, hay responsabilidad contractual, y ya se me salen del foco. Entonces prefiero hablar del deber de actuar de buena fe. Y se entiéndase bien, el reproche no se limita al mero hecho de haber finalizado las tratativas, sino de haber creado. ¿Por qué? Porque puedo terminar las tratativas, estoy en mi libertad de contratar o no. Pero lo que estuvo mal es haber creado una expectativa seria de contratación y luego, cuando los términos del contrato estaban prácticamente acordados, dejar de responder los requerimientos del actor a tal punto de no informarle los motivos de la negativa, a pesar de que venían desde hacía más de 2 años en diálogo fluido. Vieron que el lapso de las negociaciones es una pauta de que, bueno, estoy en una negociación seria, en tratativas serias. Y, bueno, acá cuando habla del daño en la responsabilidad precontractual, dice, dentro del elenco de daños resarcibles a que da lugar la responsabilidad precontractual, en forma unánime se admite que debe resarcirse el daño emergente, consistente en el reembolso de los gastos ocasionados con motivo de tales negociaciones. Gastos de asesores, de desplazamientos, de depósito, como les mencionaba hoy. En cuanto al resto de los daños, la doctrina se encuentra dividida, ¿verdad?, respecto al lucro cesante y la pérdida de la chance. Ahí no hay unanimidad. Un sector de la doctrina estima que en el ámbito de la responsabilidad precontractual lo que se trata de reparar es el llamado daño al interés contractual negativo o de confianza, que se verifica cuando un contrato no logra perfeccionarse por la ruptura intempestiva de las tratativas realizada por uno de sus partícipes, infringiendo el principio de buena fe. Bueno, después ahí tienen, mire, la posición de Cores, Gamarra y Venturini también, sobre el daño indemnizable. Y la frutilla de la torta es, bueno, que no se le hizo lugar a la reclamación porque no acreditó el daño. Agravio referido a la prueba del daño como elemento de la responsabilidad civil, bueno, porque él no prueba el daño. Dice acá en primer término, la Corte coincide con la demandada, que es Antel, cuando denuncia un vicio de congruencia del fallo utilizado al haberse condenado erróneamente sobre la base del precio del contrato proyectado con Antel. El rubro al que condena la sala vinculado con los montos que habría percibido el accionante en caso de haberse perfeccionado y ejecutado el contrato, un 70% de las sumas, no podría recibir el amparo jurídico porque se trata del llamado al interés positivo. ¿Vieron? Acá no se lo amparan, le dicen, no, ¿cómo te voy a indemnizar? Como si hubiese celebrado el contrato, ¿no? Y además no fue solicitado en la demanda. Y en segundo lugar, dice la disfunción de los daños asociados al interés negativo derivados de la pérdida de oportunidades negociales, esto es que efectivamente recibió una propuesta de la empresa Claro, que declinó al preferir contratar con Antel. Resta por último definir si el actor acreditó los daños cuya indemnización reclamó en dicho ámbito
que ya les digo, bueno, se concluye que no acreditó los daños y por lo tanto se amparó el recurso de casación interpuesto por Antel y en su mérito anúlase la recurrida en cuanto hizo lugar al reclamo por lucro cesante y en su lugar desestímase la demanda en su totalidad sin especial condena procesal en el grado. Es un caso donde no se hizo lugar porque no se probó el daño, porque vieron que se le hizo lugar, sí, hay responsabilidad precontractual. Hay, ¿por qué? Porque Antel infringió el deber de actuar de buena fe, creó una confianza en la contratación, 2 años de negociación. ¿Qué más? Pero no se probó el daño. Por eso no se hizo lugar. Valeria. Profe, ¿hay posibilidades, capaz que de esta o de alguna otra? A mí me pasa con las sentencias, que es como un resumen en base a lo que piden, pero nunca, no he podido, cuando nos pasó a hacer un trabajo en procesal, el profesor tampoco pudo. ¿Qué piden los abogados? Tipo, si fueses vos, abogada de Petinati, o si fueses vos, abogada de Antel, ¿se entiende? No sé Sí, los demás compañeros, pero claro. nunca, yo no he podido ver cómo se pide. O sea, todo lo que vos nos dijiste hoy, pero como a favor de tu cliente, ¿se entiende? Y todo lo Claro. que... Eso es lo que no... Porque las sentencias es como un resumen, visto esto, pasa esto, pero nunca Visto el podemos... resultando. Miren, Claro, no... esta está bastante completa en lo que pidió una de las partes y en lo que se defendió ante él. Esta me parece, sí, yo sé lo que dicen. Algunas son tan resumidas que no saben de dónde salen. Tienen los considerandos, tienen más desarrollado los considerandos y no saben. Esta me parece que está bastante completa y que resume bastante o sea, es bastante sustancial en resumir jurisprudencia, porque citan la jurisprudencia de otros tribunales y citan doctrina, citan a Gamarra, Venturini, a Decores, citan doctrina española. Me parece que está bastante completa, que les puede servir. ¿Está Neva? No, no está Neva, se las pasé por el chat. ¿No la pudiste ver, Gabriel? ¿Todos la pudieron descargar, la sentencia? Sí, Porque yo la ahí también comparto. tiene No, profe, ¿dónde está? en el chat. ¿La encontraron? Sí, profe. Está bárbaro. Profe, igual lo que me da la duda está, quizá que porque ahora lo estamos viendo con usted y usted nos lo está diciendo, pero el abogado que inició la demanda por la responsabilidad precontractual, teniendo, si era cierto o no que estaba viendo para contratar con Claro, no haya presentado alguna prueba, alguna tratativa o algo. O sea, quizá que porque ahora lo estamos viendo con usted y es algo obvio y diría, ah, sí, yo lo haría, pero en el momento capaz que no se da cuenta, o no era cierto, pero... Ah. Bueno, en definitiva no lo tuvieron por probado porque dicen que ahí en la sentencia mencionan que se menciona en la demanda de que estaban tratativas y que tenía conversaciones con una funcionaria de Claro, pero bueno, acredítame, o sea, los mensajes de WhatsApp no son prueba por sí misma, o sea, tendría que haber un acta de constatación de un escribano por lo menos, o bueno, si hay mail se puede pedir inclusive una inspección judicial para que constate de que tal mail viene de tal persona y o de tal casilla de correo, ¿verdad? Y de que hubo un intercambio, pero no se aportó la prueba. Y mínimo el proyecto de contrato con Claro. Profe, en ese caso, por ejemplo, si presentaban la minuta, como usted dijo, el resumen de todas las tratativas con Claro, ahí sí podían pedir daño emergente y lucro cesante por la futura contratación también que podían tener con Y Claro. bueno, sí, podría, sí, se prueba que las tratativas con Claro ya se estaban por cerrar y que dejó de contratar con Claro porque tenía esta negociación, pues todo es un tema de prueba. Podría reclamar, sí, por el lucro cesante, ¿no?
Ah, bárbaro, gracias José, se las pasó, dice ahí por el grupo de WhatsApp la sentencia. ¿Dudas? Esto en los papeles es una cosa, en la vida misma puede pasar de todo. Gracias, profe. Bueno, de nada. Bueno, que tengan buena jornada. Gracias, profe.